noches para todos, sean bienvenidos a esta prédica, a este mensaje. Esperamos hayan tenido unas felices fiestas, esperamos hayan sido grandemente bendecidos, acompañados por sus familias, los que están acá, los que nos acompañan vía internet. Estamos muy felices de que estén hoy con nosotros y damos gracias a Dios por sus vidas. Bueno, hoy me ha correspondido el gran privilegio de compartir el mensaje, cuanto más comenzando un año nuevo. Y nada, vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que sea Él y su Santo Espíritu guiándonos, trayendo su palabra y estableciéndola en nuestros corazones. Gracias, Padre, gracias te doy, gracias por este tiempo, gracias por esta nueva oportunidad de acercarnos a tu palabra y de conocer la grandeza de la herencia que tú nos has dejado, el cómo utilizar esa espada de verdad, esa espada que tú has establecido por palabra para nosotros, por guía, por sustento. Gracias por cada servidor que has dispuesto en esta casa y gracias por cada persona que va a escuchar el mensaje en quien tú has de plantarlo para que dé mucho fruto, fruto abundante al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús hemos orado, amén. Ese título, esa frase en otro lado. En esta ocasión yo quiero que nosotros todos tengamos ese entendimiento de cómo llegar a ese lugar hasta donde Dios ha dicho al que nosotros debemos llegar en estos años de vida en los que Él nos trajo a esta tierra. La Biblia describe al rey David como un hombre conforme al corazón de Dios. Eso le dijo Dios al profeta Samuel en el capítulo 13. Dijo: apártame a David en cambio de Saúl. Saúl no quiso hacer lo que yo quise que él hiciera, y entonces ahora apártame a David, porque David es un hombre conforme a mi corazón. Dentro de las muchas virtudes de esa expresión, un hombre conforme al corazón de Dios, hay una que quiero resaltar en esta noche. Tiene que ver con tenacidad, tiene que ver con valentía, tiene que ver con ser aguerrido. La Biblia establece en Mateo que hasta este tiempo, estaba hablando al profeta Juan el Bautista, que hasta este tiempo el reino de Dios está siendo estremecido y que los valientes arrebatan las cosas de Dios, los esforzados, los valientes, los que pelean una buena batalla de fe. Porque es por fe, el justo por fe vivirá. Esto se vive por fe, esto se vive por conocer lo que Dios dice que tiene para nosotros y por hacer eso, por ponerlo por obra. Entonces, hay tres grandes momentos en la vida del rey David. Hay muchos más, hay cientos de momentos más, pero simplemente voy a mencionar en esta introducción tres, en donde el rey David demuestra valentía, arrojo, coraje. La Biblia llama a esta expresión, lo llama denuedo. Una fuerza que no procede del ser humano, una fuerza que no se halla en el ser humano, es una fuerza que Dios trae y pone en el ser humano para que el ser humano haga lo que fue llamado a hacer. Y el rey David tenía una misión que era dirigir al pueblo de Israel, pero tú y yo tenemos también una tarea en esta tierra. No vinimos meramente a pasar unos buenos años en la comodidad, sea de una silla de una iglesia, o sea frente a un televisor, o sea haciendo nuestros propios planes. No, nosotros tenemos un llamado, nosotros tenemos un propósito, y parte de tu tarea en esta tierra es descubrirlo o permitirle al Señor que te lo muestre, que te lo revele por su Santo Espíritu. Entonces hay tres momentos. El primero es cuando David es escogido como rey o para ser rey alrededor de los 15 años, y con tan solo 15 años el Señor encontró no en la apariencia de David, sino en el corazón de David tenacidad. Luego, por allá alrededor de entre los 18 y los 20, él todavía no pertenecía al ejército, él estaba ayudando a sus hermanos llevando comida, y entonces él va a la batalla cuando están peleando contra los filisteos y se están enfrentando a Goliat, y entonces ofrecen un premio para aquel que vaya y pelee contra Goliat, y un muchachito de 20 años, de 18 años dice: yo voy porque yo sé en quién yo he creído, yo sé por quién yo he peleado antes.
Y un tercer momento es el proceso que ocurre los últimos 5 años siendo perseguido por Saúl hasta el momento en que a los 30 él se convierte en rey o es finalmente establecido como rey en Israel. Pero lo que les quiero mostrar es que entre los 15, los 30, solo para que tengamos una idea, el rey David, o quien fuera el rey David, era una persona que tenía gran valentía, gran arrojo, coraje, era un hombre decidido, era un hombre que arrebataba las cosas del cielo. Y eso lo hacía un hombre conforme al corazón de Dios, entre muchas otras cosas. Otra gran cualidad que demuestran esas 3 oportunidades es que el rey David era un hombre que adoraba a nuestro Señor con todo su corazón. Su corazón se hinchaba de gozo, de plenitud a la hora de escuchar a Dios, de conocer a Dios. Entonces tenía una relación estrecha. Eso lo hacía un hombre conforme al corazón de Dios. Y sin duda tanto él como nosotros pecó y se equivocó, pero era un hombre que se arrepentía rápido. Simplemente les estoy dando una idea general de cómo el rey David actuaba. Ahora, la Biblia dice en el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 14: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. La forma en la que David hacía las cosas, la forma en la que David se comportaba frente a las situaciones desde muy pequeño, hicieron que Dios encontrara en él aquello que Dios estaba buscando en hombres. Lo estaba buscando para dirigir a su pueblo, pero lo está buscando en ti. Él está esperando que seas tú la persona que se muestra valiente frente a la adversidad. Ahora, alguna vez escuché de alguien, no les voy a decir en dónde porque se van a reír de mí, pero esa persona dijo: valiente no es enfrentar las cosas sin temor, valiente es enfrentar las cosas a pesar del temor, no dejándose gobernar del temor. Ahora la Biblia establece que el perfecto amor de Dios expulsa, echa fuera toda clase de temor, porque Él trae por su palabra convicción a nuestras vidas. También el Salmo 112 dice, Salmo 112 versículos 1 al 3 dice: alabemos a nuestro Dios. Dios bendice a quienes lo adoran y se gozan cumpliendo sus mandamientos. Los hijos de la gente honrada dominarán el país y siempre serán bendecidos. 3, tendrán en su casa muchas riquezas y siempre triunfarán en todo. El rey David conocía la grandeza de Dios. El rey David comprendía extremadamente la forma en la que Dios opera. Cuando el rey David va a enfrentar a Goliat, no lo enfrenta con sus fuerzas, no lo enfrenta con su capacidad. Cuando el rey David, alrededor de 18 años, va a enfrentarse a un hombre que medía 3 metros y que ofrecía solamente desprecio por el pueblo de Israel, el rey David no necesitó una armadura, no necesitó un ejército, ni siquiera necesitó una espada. Se fue con unas piedras en la mano, porque él sabía quién peleaba por él. Él entendía que su fuerza y que su valentía no dependía de su capacidad, no estaba establecida en su entendimiento, no estaba establecida en lo que él sabía o tenía o podía. Él sabía quién podía por él. Si Dios estaba con él, ¿quién podía contra él? En ese orden de ideas, hoy quiero predicar, hoy quiero compartir, no de cómo Dios escogió a David, no de por qué Dios escogió a David. Yo lo que quiero hoy compartir es cómo David escogió a Dios, cómo David supo escoger la buena porción, cómo David, a pesar de las adversidades de la vida, a pesar de los retos que se oponían a que él alcanzara el propósito para el cual había sido escogido, el hombre prevaleció, luchó, se enfrentó pecado, enfrentó prueba, enfrentó persecución, enfrentó toda clase de reto, y aún así él prevaleció. Él llegó hasta el punto en donde llegó siendo coronado, y aún hoy es el rey por excelencia para el pueblo de Israel, porque ese hombre supo hacer una vida diferente a la de los demás. Ese hombre se estableció en Cristo y tomado de Cristo, porque Cristo es la palabra, Cristo ya existía, Cristo siempre ha existido,
Se tomó de Cristo y tomado de Cristo hizo todo lo que el Señor le mandó a hacer. Ahora la pregunta es, ¿y tú estás haciendo, y tú estás alcanzando, y tú estás logrando todo lo que Cristo te envió a hacer? ¿O tú estás siendo negligente, dice Josué a las personas que no han tomado la tierra prometida? ¿O tú estás siendo negligente y estás tomando solo una porción, una pequeña porción? Porque no está bien ese término que se usa en la calle que, bueno, con que Dios nos dé salud basta y sobra, ¿no? Así no funciona Dios. Eso haría a Dios un incompetente. Eso a Dios lo haría alguien menor, alguien inferior. Pero Él es el más grande, Él es el mayor, Él es el todopoderoso. Y es Él, por su Santo Espíritu, el que hace posible que tú puedas tomar todo lo que tienes que tomar. Y lo que yo he venido a decir hoy, comenzando 2025, es: este año es el año que Dios preparó para dejarte conocer, para dejarte comprender que tú tomarás todo aquello por fe, si lo crees. Aquel que se deleita haciendo sus mandamientos, dice el Salmo 112, aquel que se deleita haciendo lo que Él dijo que había que hacer. Es que no hay que inventarse el agua tibia, solamente hay que tomarla, solamente hay que tomar de lo que Él dice que hay que hacer y hacerlo, y rogarle que nosotros no seamos un impedimento. Y hoy oro especialmente a Dios para que sea Él no permitiendo que nosotros seamos impedimento para alcanzar todo lo que Él dijo que alcanzaríamos. Hoy en particular quiero predicar comprendiendo, entendiendo que nosotros tenemos una vida natural que ejecutar. Esa vida natural se establece producto de la vida espiritual que abunda grandemente en nosotros. El espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, ese mismo espíritu mora en ti. Eso significa que tú tienes todo lo necesario, mucho más de lo necesario, para hacer todo lo que tú necesitas en tu día a día, para resolver todo eso que está en la casa, en el trabajo, en la billetera, con las personas a quienes Dios te envió a amar, a rescatar, a cuidar, tu familia, tus padres, tus hermanos. Tú tienes todo lo necesario y hoy te lo voy a demostrar por la Biblia. En ese orden de ideas quiero que vayamos a una historia que está en el capítulo 30 del primer libro de Samuel, y es una historia de cómo David rescata a su familia después de que los enemigos los han tomado presos. Lo primero que sucede, lo primero que acontece, lo primero que nos deja ver este texto en el capítulo 30 de Samuel, entre los versículos 1 y 5, lo primero es: no se trata tú de en dónde estás, no se trata de en qué posición estás, se trata de para dónde vas, de cómo estás caminando, de hacia dónde estás caminando. ¿Tú vas rumbo a la victoria? ¿Tú has entendido que tú fuiste destinado, predestinado, dice la Biblia? Dice que fuimos predestinados para caminar en las buenas obras que Él preparó de antemano. Él ya las preparó desde antes de la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, para que tú y para que yo camináramos en buenas obras, para que las lleváramos a cabo. Dice así, primera de Samuel 31:5: al tercer día, David y sus hombres llegaron a Siclag y descubrieron que los amalecitas habían atacado el desierto del sur. A Siclag le habían prendido fuego, y aunque no mataron a nadie, se habían llevado como esclavos a sus mujeres, a sus ancianos y a sus niños. Entre las mujeres se habían llevado a Ahinoam y a Abigail, las esposas de David. Al ver esto, David y sus hombres se echaron a llorar hasta que ya no tuvieron más fuerza. Los hombres estuvieron a punto de apedrear a David, pues le echaban la culpa de que los amalecitas se hubieran llevado a sus mujeres y a sus hijos. Esta historia tiene un contexto. Un año atrás, David y sus hombres, producto de la persecución del rey David, del rey Saúl, a David, quien aún no era ungido como rey, se pasaron de bando y empezaron a pelear ellos, David y ellos, a favor de los filisteos. El capítulo 29 que precede a esta historia, el rey de los filisteos le dice: vuelve con tu pueblo porque mis generales no confían en ti. A pesar de que este año has probado fidelidad a mí y has peleado contra mis enemigos, tú no vas a pelear en contra de Israel. Entonces, devuélvete a tu casa, ya has estado conmigo, devuélvete a tu casa, porque no es necesario que continúes en mi bando, el bando de los enemigos de Israel.
Ellos vuelven a su casa, empieza la historia, ellos vuelven a su casa esperando encontrar abrigo, esperando encontrar refugio, esperando encontrar amor, esperando encontrarse con sus esposas, con sus hijos, con un alimento, con una cama, con un descanso, con un reparo. Pero con lo que se encuentran, la escena con la que se encuentran es devastadora. Los otros enemigos, habían cientos de enemigos del pueblo de Israel, los amalecitas, se habían llevado a toda su familia cautiva. Para la gloria de Dios, nadie había perdido la vida, porque Dios siempre está en cuidado de los hijos de Dios. Ahora notemos algo relevante. David llevaba un año fuera de los caminos de Dios. Y digo fuera de los caminos de Dios porque sin duda él estaba peleando en el bando de los enemigos de Israel. Israel estaban siendo comandados por Saúl. Ahora, no vine yo a juzgar, ni es mi tarea esta noche juzgar el por qué lo hizo, si lo hizo. El caso es que estaba fuera de los caminos de Dios. Lo que uno llamaría, ese hombre estaba en pecado. Lo primero que sucede es que los hombres y David se echan a llorar. ¿Y quién no? ¿Quién de nosotros, al encontrar una escena tan devastadora, no tiraría a llorar? No pondría no perdería toda esperanza, porque David conocía, porque lo había hecho cientos de oportunidades. Cuando ellos iban a pelear y a hacer lo mismo, ellos le quitaban la vida a las personas, ellos no los llevaban cautivos, ellos pensaron lo peor. Nada, una breve reflexión en este punto, solo a manera de reflexión. Pues cuando estás peleando contra Dios, cuando estás peleando en el bando del enemigo, cuando estás haciendo las cosas del diablo, ¿cómo esperas que las cosas salgan bien? ¿Cómo esperas que todo marche bien? Si estás peleando la pelea de Satanás, ¿cómo esperas que Dios guarde tu casa y guarde tus? Pero aún así, la misericordia de Dios, que se renueva cada día, no permitió que la vida de los familiares de ninguno de ellos fuera tocada. El caso es que empiezan a llorar. Pero la Biblia dice, por boca del rey David en Salmos 35, dice: un instante dura su ira, hablando de la ira de Dios, porque sin duda Dios es un Dios justo, Dios es un Dios de amor, pero es un Dios que ejecuta en contra de la maldad, ejecuta un plan, y ese plan es castigo. Entonces, un instante dura la ira de Dios, pero su gracia perdura por toda la vida. La gracia de Dios es superior a la misericordia de Dios, es mucho más grande. Es decir, la gracia de Dios termina entregándonos cosas que nosotros nunca merecimos. Y continúa el Salmo: las lágrimas pueden durar toda la noche, pero al amanecer habrá gozo. Eso fue lo que pasó. Seguramente cuando David estaba escribiendo este Salmo, parte de sus recuerdos de las batallas que había habido, él sabía que su alma se afligía, porque nuestra alma se aflige, nuestra alma se abate. Salmo 103: ¿por qué te abates, alma mía? Su espíritu hablándole a su alma. Pero él recordaba de quién era su Dios, quién era su Señor. Él recordaba qué promesa tenía. Él sabía quién él era el escogido, el ungido. Él sabía que él era rey para Israel. Entonces, en ese momento, lo primero que sucede es tristeza, llanto. Las personas, sin duda, quiere venir la pelea, la discusión. Tú tienes que entender que en medio de la adversidad que tú vivas, que en medio de los retos que tú vivas, que en medio de las adversidades que tú puedas haber enfrentado en 2024 o que vayas a enfrentar en 2025, Dios sigue estando junto a ti, esperando a ver cuál es tu reacción. Pero Satanás también está junto a ti, esperando, incitando la división, el enojo, la ira, la contienda, los celos que moran en tu carne. ¿A cuál de los dos vas a hacer caso? ¿A cuál de los dos vas a obedecer? ¿Quién es tu Dios? Tú tienes que recordar que el pecado ya no es tu Señor y que Satanás ya no gobierna tu vida. Tú le dices: tú te callas, Satanás, porque yo tengo un Dios. En este mismo punto quiero mostrarles cómo Dios, en su infinita misericordia, jamás ha de desecharnos, jamás. Él no está enojado porque llevemos un año pecando, peleando a favor de Satanás. Él no está enojado contra nosotros. Nosotros, los hijos de Dios, fuimos perdonados una vez y para siempre, fuimos hechos la justicia de Dios, y no hay nada que pueda separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Entonces, en ese orden de ideas, David recuerda quién es e inmediatamente vuelve a su padre. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Eso es lo que yo tengo que hacer cada vez que la cosa se ponga tensa,
difícil. Cada vez que la cosa se ponga difícil en la casa, o con tu hijo, o con las finanzas, o con tu trabajo, la primera reflexión que tienes que entender es: ¿yo estoy peleando de parte de Dios o estoy peleando en contra de Dios? Ok, listo. Entendido una vez eso, al margen de qué posición estés, la pregunta es: ¿hacia dónde vas? ¿Tú estás yendo camino al pecado y abandonas el pecado? Eso es arrepentimiento, y ahora empiezas a caminar en pro de la búsqueda de Dios, en pro de su dirección, en pro de sus palabras. Eso me lleva al segundo punto, porque eso fue lo que hizo David. Si no sabe, pregunte. Si no sabe qué hacer para avanzar, busque al único que puede hacerlo avanzar. Busque el único que tiene palabras correctas para avanzar. Eso fue lo que hizo David. Primera de Samuel 30, 6-8 dice: los hombres estuvieron a punto de apedrear a David, pues le echaban la culpa de que los amalecitas se hubieran llevado a sus mujeres y a sus hijos. Sin embargo, y esto llena mi corazón, David confiaba en que Dios podía ayudarlo. Así que se animó, cobró ánimo, tomó valentía, recordó quién era su Dios, sacó fuerzas de Dios, del Espíritu de Dios, de las palabras de Dios, y le dijo al sacerdote: él no tenía el chance de hacer las tres cosas, nosotros sí. Nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Nosotros somos reyes y sacerdotes al mismo tiempo, entonces no tenemos que ir a otro. Pero él fue y le dijo a Abiatar: tráeme el chaleco sacerdotal, voy a consultar con Dios qué es lo que debo hacer. David no dudaba de que Dios pudiera ayudarlo. David no dudaba de que Dios quisiera ayudarlo. David tenía temor de haberse portado un año mal y quería ponerse a cuentas con Dios para poder recomenzar una vida junto a Dios, para poder establecer comunión con Dios, y en ese orden de ideas avanzar nuevamente en el rumbo correcto. Se trata de eso, la vida se trata de eso. La vida de un cristiano se trata de dejar de avanzar en pro del enemigo y empezar a avanzar en pro de aquel que nos salvó. El problema es que muchas veces, y ese es mi punto central de esta prédica, a veces nos quedamos aquí, quietos, frisados. Yo ya oré, y yo ya oré, y yo ya oré. Sí, oraste, pero ¿qué has hecho? ¿Estás haciendo lo que Dios dijo? Que no, es que Dios no me habla. No, pregunta: ¿ya hiciste lo último que te dijo que hiciera? Porque no te va a brindar nuevas instrucciones si no has hecho lo último que te dijo que hicieras. Si Él ya dijo perdona y no has perdonado, no te va a dar la siguiente instrucción. Si Él ya te dijo sé generoso y no has sido generoso, Él no te va a dar la siguiente instrucción. Él no es necio, nosotros sí. Nosotros actuamos por impulso y por emoción. Él va progresivamente llevándonos de más a más a más, y Él construye sobre fundamentos. Hay un fundamento, entonces tira segundo piso, tercer piso, cuarto piso. Tráeme el chaleco sacerdotal, voy a consultar con Dios qué es lo que debo hacer. Cuando Abiatar le llevó a David el chaleco, David consultó a Dios. David oró: Señor, ¿debo perseguir a estos bandidos? Si los persigo, ¿los alcanzaré? Dios le respondió: persíguelos, porque los vas a alcanzar y porque también vas a recuperar todo lo que ellos se robaron. Esa promesa de Dios es para David, pero es para nuestra iglesia en este tiempo, en esta temporada, en este 2025. Voy a hacer una pausa, una ilustración. Me sacaron un parte por ir conduciendo, no me acuerdo si me pasé un semáforo en rojo. Eso pasó hace mucho tiempo. Yo todavía no entendía que yo era dirigido por el Espíritu Santo de Dios, y yo le preguntaba a Dios en ese momento: ¿qué debo hacer con mi vida? ¿Qué debo hacer con mi vida? Señor, ¿qué debo hacer con mi vida? Y el Señor no me daba ninguna respuesta. Me sacan el parte, voy al curso para hacer el curso del parte, y entonces lo primero que dice la señorita del parte dice: si usted encuentra una señal que está a 30, usted tiene que seguir caminando a 30 hasta que encuentre una nueva señal que le permita ir a otra velocidad. Y entonces entendí la respuesta de Dios. Yo tengo que hacer lo que Dios me mandó a hacer hasta que Él me dé una nueva instrucción. Fue lo que acabo de explicar. Pero mi punto es:
Dios le estaba respondiendo a David, Dios le estaba dando una promesa y sus promesas no fallan, Él es fiel, Él prometió, Él estableció para los hijos de Dios. Juan 10:10. A pesar de que el enemigo ha venido a robarte, a mentirte, a matarte, a destruir tu propósito, cuando yo llegué a tu vida, cuando yo me hice tu Dios, cuando yo me hice tu Señor, yo vine, yo traje vida abundante, vida plena. Hay una promesa preestablecida. Esa es una de tantas formas en las que Él lo dice. Quiere decir que yo no tengo por qué ponerme a preguntar: ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Quieres que sea bendecido? ¿Quieres que recupere mi trabajo? ¿Quieres que recupere mi familia? ¿Quieres que recupere la relación con mi hijo? La respuesta siempre será sí y amén, porque Él ha dicho sí y amén a sus promesas. No recibas, no aceptes nada menos que vida plena y nada menos que vida abundante. No lo recibas, porque cuando recibes o aceptas algo menos por debajo de vida plena o abundante en tu salud, en tus finanzas, en tu trabajo, en tu relación marital, en tu relación con los hijos, en tu relación con tus padres, en tu relación con tus suegros, en tu relación con tus enemigos, cuando tú aceptas algo menos de vida plena y algo menos de vida abundante, estás tomando lo que Satanás ofrece. Dios sí quería y Dios sí podía. Dios le dijo: persíguelos, porque los vas a alcanzar y porque vas a recuperar todo lo que se robaron. Eso fue como si a ese hombre le hubieran echado gasolina extra en ese camello. Le pusieron gasolina extra en el camello. Ellos venían de pelear batallas, ellos estaban cansados, ellos estaban deprimidos. Pero su líder, su liderazgo, David, les dijo: Dios ya me respondió, ya sé qué hacer, vístanse que nos vamos, dejen de llorar, séquense las lágrimas, vamos a pelear. Y eso es lo que tú tienes que hacer en este tiempo, en esta temporada, cada día de tu vida. Llora una noche si es necesario, que tu alma se abata y que exprese lo que tenga que expresar, para que no lo guarde acá y no termine dándote una enfermedad producto de reprimir la emoción. Saca la ira como la tengas que sacar, no con personas, con Dios. Ve y le cuentas cuán enojado estás de lo que estás viviendo. Ve y lloras y derramas tu corazón delante de Él, porque Él no desprecia un corazón que se humilla. Al orgulloso Él lo mira de lejitos. ¿No quieres contarme? ¿No quieres pedirme? No pasa nada, quédate con tu problema. Pero Dios recibe a la persona que trae un problema y le dice: no estés triste o afanado por nada, trae tu petición delante de mí, que yo te la resuelvo, yo soy tu Dios. A David nada lo detenía. Desde muy pequeño, desde temprana edad, desde pequeñito, a David nada lo detenía. David había mostrado una valentía superior. Nosotros fuimos llamados a liderarnos a nosotros para luego liderar a otros. Ese es el llamado que tiene un discípulo de Dios. Nosotros no somos cualquier raza, nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos de la raza de los hijos de Dios, con ADN de Dios, con sangre de Dios corriendo por nuestro cuerpo, con el Espíritu de Dios burbujeando en nosotros para afuera entregar lo que Él ha dicho que tenemos que entregar. Nosotros no estamos llamados a vivir vidas mediocres, pequeñas. A nosotros no debería alcanzarnos meramente el salario. Nosotros fuimos llamados a tener una vida abundantemente suplida. Él derrama bendición en nosotros hasta que sobre y hasta que abunde. Ese es el plan de Dios para tu vida. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Le dice al apóstol Juan a Gallo, pero se lo está diciendo a la iglesia, a nosotros. Y él dice: yo quiero que tú seas prosperado en absolutamente todo, en lo espiritual, en lo natural, en lo físico, en lo material. De eso se trata esta prédica. Se trata de que comprendamos que si nosotros almacenamos a Dios, tomamos de Dios, recibimos de Dios, nosotros sin duda no necesitaremos hacer una fuerza para que salga el fruto. El fruto se da solo, y aquello que estás buscando y aquello que estás necesitando sucederá. Pero no va a suceder si no caminas, no va a suceder si no pones
marcha a tus pies. No va a suceder si no te levantas con constancia a hacer lo que Él dijo que tenías que hacer. Si no tienes empleo, tu trabajo es buscar trabajo. Si no tienes plata, la forma de conseguirla es buscarla. Si no tienes una relación sana la forma correcta es empezar a hacer los pasos bíblicos, ejecutar los pasos bíblicos, amar, perdonar, cuidar, bendecir, hasta que esa relación se dé de la forma en la que tú necesitas que se dé. Nosotros necesitamos comprender que Dios no es un Dios escaso, que Dios no es un Dios que se queda en vanas promesas. A veces las personas de afuera piensan que las iglesias cristianas es una persona animando a otros en coraje y en valentía para que nos tomemos el mundo. No. Yo no vine a decirles Dios los bendiga. Yo vine a contarles que ustedes son bendecidos porque Cristo así lo estableció. Yo vine a decirles que ustedes y que yo somos más que vencedores por aquel que ya venció, por aquel que ya derrotó. El enemigo fue derrotado. El enemigo no puede seguir tomando tu vida y hacer de ella lo que él quiera. Lo único que necesitas es ejecutar la autoridad que se te ha entregado. Ahora, para ejecutar la autoridad que se te ha entregado es necesario que comprendas la palabra de Dios, las palabras de Dios, las promesas de Dios. Es necesario que aprendas a dominar con suficiencia la espada con la que estás peleando esta batalla. Eso era lo que David sabía hacer. David era tenaz, era tremendo, era fuerte, era valiente, sabiendo dominar porque él tenía una estrecha relación con Dios. Ahora, siempre me impacta cuando predico una porción del Antiguo Testamento como hombres que no tenían la Biblia completa que tú y yo tenemos, los medios completos que tú y yo tenemos para conocer la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios morando en la abundancia que tú y yo tenemos, porque dice la Biblia en Hebreos que tú y yo tenemos un mejor pacto que está basado en mejores promesas que las de ellos, y esos hombres peleaban una mejor batalla de fe, mejor batalla de vida. El profeta Daniel es un ejemplo de eso. Ese hombre no tenía todo lo que nosotros tenemos. Ese hombre no tenía los medios, las formas, la palabra, los instrumentos, pero ese hombre vivía de una manera tan santa e irreprochable delante de los ojos de Dios. Yo no he venido, hoy no es un mensaje para desanimar de ninguna manera. Hoy es un mensaje para animar, para levantar, para dar a conocer a mis hermanos quién es el Dios que cuida de nosotros, cuál es la herencia que a nosotros nos pertenece. Y su respuesta siempre será: persigue a tu enemigo porque tú lo vas a alcanzar y porque también vas a recuperar todo lo que él ha tomado de ti. ¿Qué necesitas hacer? Ponerte en pie, secarte las lágrimas y avanzar. El tercer punto dice: avanza, adelante está tu victoria. Es de lo que vengo a hablar. Nosotros necesitamos comprender que quietos, establecidos pensando que porque nos congregamos con juicio, que porque leemos la palabra con juicio, que porque oramos con juicio, cosas van a pasar. No, cosas van a pasar cuando tú hagas lo que has recibido de la palabra de Dios, cuando tú ejecutes. A veces el cristiano suele ser muy místico. El cristiano suele esperar que venga un ángel, se le aparezca y le dé instrucciones, o que una voz del cielo le grite y le diga que eso no va a pasar. Eso no va a pasar porque eso estaba establecido para el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, Cristo no había muerto y el Espíritu Santo de Dios no había venido sobre los hijos de Dios. Entonces ellos eran guiados por personas, y a falta de personas venían ángeles a guiarlos. Pero nosotros tenemos una profecía segura llamada la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios, en los libros de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, está escrito todo lo que tú necesitas para avanzar. Está escrito todo lo que tú necesitas para emprender. Parte de lo que me decía el Señor cuando estaba preparando el mensaje es:
dile a mis hijos que yo tengo preparados desde hace mucho tiempo victorias, ganancias, plenitudes que ellos aún no han tomado, que ellos aún no han querido tomar. Yo he querido cambiar sus bienes por bienes mejores, yo he querido cambiar sus relaciones por relaciones mejores, yo he querido cambiar sus vidas por vidas mejores, pero ellos se han conformado con salvación. Y salvación no es el fin del cristianismo, salvación es el comienzo del cristianismo. Entonces la salvación se hizo para disfrutarla, para aprovecharla, para gozarla. Samuel 30, 6 al 8 dice: al amanecer David los atacó. ¿A quiénes? A los amalecitas que se habían llevado a su familia. Y la batalla duró hasta la noche del día siguiente. David mató a todos los amalecitas. David mató, seguro fue la suma de David, la suma de los hombres de David, pero en donde quiero enfatizar es, en esta oportunidad no fue un ángel que vino e hizo que se atacaran. En esta oportunidad no fue que una montaña se les cayó. No. David tuvo que hacer su parte. Nosotros hacemos lo natural, dejamos que Dios se encargue de lo sobrenatural. Nosotros hacemos nuestra parte, nosotros hacemos lo que entendemos y lo que podemos con nuestro cuerpo humano, pero hacemos nuestra parte. Alguna vez escuché a Pastor John Romick decir: cuando yo voy a orar por un enfermo en un hospital, si yo veo a esa persona viendo televisión, jugando parqués, haciendo cosas que no corresponden a lo que yo espero que él esté haciendo según la Biblia, yo doy la vuelta y me voy. Porque si él no está creyendo por lo que tiene que creer, si esa persona no está alabando, si esa persona no está dando gloria a Dios, si esa persona no está haciendo su parte, pues así Dios quiera, y Dios quiere sin duda sanarlo, pues esa persona no va a tener la fe suficiente para. La fe comienza en lo pequeño, en lo poco. Si en lo poco somos capaces, haciendo la parte que sí conocemos, va a ser muy complejo que Él nos lleve a más, porque la única persona que puede limitar el poder de Dios eres tú. Parte de la grandeza del rey David era que él no limitaba a Dios. No sé si te ha pasado, pero a veces pensamos que Dios puede sanar una gripe, pero no un COVID. Que Dios puede sanar una gripe, pero no una parálisis. Que Dios puede levantar a un enfermo, pero no puede levantar a un muerto. Pero eso no es lo que dice nuestra Biblia. Y para la gloria de Dios, también trae a mi mente en este momento, mi Señor, cuando la pastora Julie predicó, debió haber sido unos 2 meses antes de lo de Majo, y ella estaba mostrando lo que había sucedido en Hechos 2, y ella dijo: hasta hoy nuestros ojos habían visto las historias de la Biblia, pero a partir de este momento nuestros ojos verán cómo el poder y el mover de Dios se ejecuta frente a nuestros ojos. A los días, la hija de pastor José fue declarada muerta cerebralmente, y a los días de que fue muerta declarada cerebralmente, se levantó de entre los muertos y ahora camina entre nosotros, habla, come, dice. Es decir, estas no son historias que pasaron y que sucedieron y que una ballena se comió a un muchacho y que no. Esto que hoy estamos hablando es tan vivo y es tan real para nosotros como lo fue para ellos, que basta avanzar, emprender un camino. David mató a todos los amalecitas, solo se salvaron 400 jóvenes que montaron a camello y lograron escapar. David recobró todo lo que los amalecitas se había llevado y también rescató a sus 2 esposas. No faltó ningún niño ni adulto, ni siquiera el objeto más pequeño. Ojo con el 20. Estoy leyendo desde el 17 hasta el 20. Además, David recobró todas las vacas y todas las ovejas, y los que iban guiando el ganado decían: esta es la porción que le toca a David. Dios es un Dios de restitución. Esa palabra ha venido rondando mi mente cada vez que oro, por lo menos los últimos 6 meses. Y Dios me dice: yo soy Dios que restituye, yo soy Dios que restablece, yo soy Dios que devuelve todo lo que has perdido, pero aún mucho más de lo que el enemigo haya podido quitarte. Yo soy Dios que te lleva a más. Yo soy Dios que se ha determinado ponerte a ti en más. Y seguro me lo dice tantas veces hasta que yo crea que es verdad.
Y hoy, para la gloria de Dios, me es más fácil creerlo porque tantas veces me lo ha dicho y tantas veces me lo ha demostrado, como se lo demostró al rey David, que él no se queda con nada, que Dios entrega todo lo que sea que tenga que todo lo que sea que el enemigo nos haya quitado, porque el enemigo no tiene derecho sobre nuestra familia, porque el enemigo no tiene derecho sobre nuestras finanzas, porque 2025 es el año que el Señor ha determinado para que caminemos rumbo a la victoria. Ahora, lo más hermoso es que victoria no es no es el último paradero de la vida. La Biblia dice que nosotros somos llevados de más en más, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, que para nosotros está reservada una gloria mucho mayor que la que ha venido antes de. Si tú lo crees, no por el amén que confiesas, que te recomiendo confieses amén cada vez que el Señor te establece una promesa de algo que tú estás anhelando o necesitando, pero no por el mero amén, sino por cómo tu vida se mueve en pro de eso. Quiero empezar a cerrar de la siguiente manera. Esta es una historia que llena mi vida y quiero compartirla con ustedes porque yo no conozco la vida de ustedes, pero tengo muy claras mis derrotas y mis victorias. Cuando yo comprendo o conozco quién era Dios para mi vida y empiezo a conocerlo poco a poco, por las escuelas SEPCO y Rema, por los centros de entrenamiento SEPCO y Rema, entiendo que lo correcto es que yo ame y perdone a mis papás sin importar lo que sea que haya podido pasar de ese día hacia atrás. Entonces yo voy, le pido perdón a mi papá, la relación con mi papá se restablece meramente, con mi mamá no era la mejor, pero tampoco era mala. Y mi papá, un día Dios pone en el corazón de mi papá decirle que me lleve a trabajar con él, a pesar de que era algo que habíamos intentado y no habíamos logrado. Yo empiezo a trabajar con él unos 3 años y yo procuro ser el mejor empleado que él tenía, porque en mi corazón ardía devolver todo lo que él me había entregado y que yo no había sabido agradecer tiempo atrás. Y procuro ser el mejor empleado y yo era meramente el empleado de mi papá. La empresa era de mi papá, pero yo llegaba a ser el empleado de mi papá. Con el tiempo yo quiero renunciar porque las cosas no están marchando, el ambiente se había puesto muy tenso y las cosas se habían puesto difíciles. Y a pesar de que yo quería tener una relación con mi papá en el pasado y a pesar de que yo quería tener una relación profesional con mi papá en el pasado, no lo había logrado. Y yo le pedía al Señor constantemente en mi oración era: Señor, déjame renunciar, Señor, déjame renunciar, Señor, déjame renunciar. Él no me deja renunciar. A acto seguido el Señor me da una palabra que está en Éxodo capítulo 20, 23 o 23, 20, siempre las confundo, y él dice que el ángel de Jehová irá delante de mí, irá quitando a todos mis enemigos y que él me entregará todo eso a mí, refiriéndose a la empresa, y que él quitará a todos mis enemigos. Y yo sentí como esas palabras brincaron a mi corazón, a mi mente y llenaron todo mi cuerpo. Y entonces a partir de ese momento ya mi oración no era: Señor, déjame renunciar. Ya mi oración es: Señor, cumple tu promesa, Señor, haz lo que prometiste. Y yo tenía muchos enfrentamientos con mis enemigos del trabajo. Uno de mis más grandes enemigos era mi ira y mi enojo y mi frustración y mi celeridad y mi impaciencia. Y tenía otros enemigos al frente: Pedro, Juan, María y José. Y el Señor empieza a quitar uno tras otro. Pasaron los años hasta que yo llegué frente a mi papá y yo voy nuevamente a la promesa de Dios. Y Dios establecía que no habría nadie por encima de mí, que sería yo quien se quedara. Es decir, entonces empiezo a contender con mi papá, a contender. Ya no era la contienda usual, ya era una contienda diferente. Yo le respetaba, le honraba, pero yo sabía que eso era para mí. Yo sabía que esa plenitud en ese aspecto era para mí. Ha pasado con muchas otras cosas en mi vida, pero esa es la que quiero ejemplificar hoy. Hoy, para la gloria de Dios, se cumplió la promesa. Hoy yo soy el dueño de esa compañía. Hoy tengo una gran relación con mi papá. Hoy yo negocio y comparto con mi papá, hacemos el negocio juntos, a pesar de que soy yo el que la dirige. Hoy el Señor ha bendecido en gran manera y en gran forma ese lugar, porque Él lo prometió, porque Él lo estableció, y me dio y me ha devuelto y me ha regresado y me ha retornado muchísimo más de lo que yo hubiera podido pensar, imaginar o ni siquiera pedir. ¿Saben qué pedí yo el día que llegué a esa empresa? Que yo fuera de bendición para mi papá,
que yo fuera un instrumento de bendición para mi papá, que la relación con mi papá se restableciera. Jamás deseé la empresa de mi papá, jamás deseé el resultado económico de la empresa de mi papá, jamás. Pero para su gloria me dio lo que le pedí y mucho, 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 mucho más. Y se debió a que, como David, yo comprendí que había que hacer dos cosas básicas que son las que quiero dejar en tu corazón. Actuar con valentía, actuar con denuedo, actuar con fuerza, con vigor, no permitiendo que las pruebas te frenen, por el contrario, diciéndole a la prueba: tú te quitas en el nombre de Jesús, muévete en el nombre de Jesús. Y dos, amar a Dios con todo mi corazón, con todas las fuerzas de mi alma, con todo mi ser, con todo mi entendimiento, rendirme a Él y dejar que Él sea el Señor y el gobernador de mi vida. Hoy yo no obtengo nada, muy poco lo obtengo por mis fuerzas. Hoy Él lo obtiene para mí. Él me ha dado mucho más, en lo material mucho más, en lo emocional mucho más, para con mis hijos mucho más, para con mi esposa mucho más. He cometido errores, aún estando ahora viejo en Cristo, los años que llevo, y cuando voy a su presencia o cuando voy con mi pastor y le digo: la embarré en este negocio, cometí este error, la respuesta de mi Dios siempre es la misma: yo te amo. No hay nada que tú puedas hacer para defraudarme. Mi deseo es restaurar tu vida para luego restaurar todo lo que quiero hacer contigo. Y eso es lo que el Señor quiere hacer contigo este año: llevarte mucho más profundo, llevarte mucho más allá, hacer que tú puedas alcanzar todo lo que Él dijo que tú querrías alcanzar. Cierro con este texto, Ezequiel 47 del 3 al 6. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar las aguas hasta los lomos. Luego midió otros 1000 y era ya un río que ya no podía yo pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no podía pasarse sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver para la ribera del río. La voluntad de Dios para 2025 es la voluntad permanente de Dios. Es que nosotros nos sumerjamos y nos sumerjamos y nos sumerjamos, primero hasta los tobillos, luego hasta las rodillas, luego hasta los lomos y luego hasta el río de la fuente de la vida que Él tiene para cada uno de nosotros en vida plena y abundante, y estemos tan empapados y tan sumergidos como cuando botas una media puerca inmunda en un tarro con agua y clorox, y esa media, cuando la sumerges y la dejas allí sumergida completamente, sale completamente pura y con propósito. Nosotros somos destinados para pureza, para propósito, para grandeza, para victoria. En el nombre de Jesús, yo declaro que el enemigo no puede seguir haciendo de tu casa una fiesta. En el nombre de Jesús, echo fuera a Satanás de cada casa, de cada vida. El pecado no te puede detener. La angustia o el temor no te pueden frizar, no te pueden amedrentar. Tú has nacido para vencer. Y si tú lo crees, no es tu amén el que Dios está esperando, es que tu boca, tu actuar, tu forma de vivir confiese lo que ahora mora en tu corazón. Cierro con esto que el Señor me está pidiendo que diga en este momento. Cada vez que tú has venido a la iglesia a servir, cada vez que tú has venido a la iglesia a congregarte, cada vez que tú has estado haciendo mis cosas, dice Dios, tú has estado sembrando. Y yo no me he olvidado. No me olvidé de David, no me olvidé de Alberto y no me he olvidado de ti. Yo soy fiel para cumplir mis promesas. Les bendigo, les amamos y los esperamos prontamente ahora en modo presencial. En el nombre de Jesús sean despedidos. Un fuerte abrazo. Chao, chao.